Estamos en un texto que hemos venido desarrollando de manera progresiva porque en verdad Marcos lo que ha estado haciendo es desarrollar prácticamente un día muy largo para Jesús, para sus discípulos. Y a modo de repaso, el Evangelio de Lucas nos contextualiza nuevamente, porque Marcos lo hace, curiosamente, en este pasaje lo hace más amplio que el resto de los evangelistas. Dice en el versículo de Lucas 9:10, cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. ¿Se acuerdan que los apóstoles habían salido de 2 en 2 y les había ido súper bien y habían sanado enfermos, expulsado demonios? Después ellos llegan donde estaba Jesús y él, como sabía que venían cansados, dice aquí Lucas 9, tomándolos con él se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Los apóstoles volvieron, estaban cansados, querían contarle a Jesús, pero cuando la gente vio a Jesús y a sus apóstoles se empezó a reunir de nuevo alrededor de él. ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús dijo, ¿saben qué? Vamos a un lugar más tranquilo para que puedan descansar también un poquito. Y él sube con los apóstoles a la barca y no nos dice precisamente a dónde se van, solo nos dice que a un lugar desértico, a un lugar apartado. La idea no es que tomaron el bote y cruzaron el lago por completo, sino que probablemente negaron un par de horas o una hora a un lugar donde no había una ciudad establecida como tal, sino que era una playa pelá. ¿Ya? Pero la gente que vio a Jesús tomar el bote empezó a seguirlos mientras ellos iban por el mar. Y mientras iban pasando por diferentes pueblos, por diferentes ciudades, iban pasando la voz y al final se juntó una multitud súper grande. Y el propio Vinicio nos contaba que en verdad en la multiplicación de los panes dice ya habían allí por lo menos 5.000 hombres, pero faltaba contar a las mujeres y a los niños y podía hablarse fácilmente de unas 10.000 personas que se reunieron alrededor de Jesús. ¿Ya? En eso mismo, Marcos capítulo 6, 35 y 36 nos ayuda también a recordar un poquito. Dice el texto, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde, tengan esto en mente. En este pasaje Marcos nos va marcando los tiempos constantemente. Y ya es muy tarde, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren algo de comer. Efectivamente ellos estaban en una playa pelá, el poblado más cercano probablemente estaba a un par de horas. Los discípulos estaban preocupados porque ya estaba prácticamente anocheciendo y no había con qué alimentar a estas personas. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces Jesús les dice, aliméntenlos ustedes, ¿qué es lo que tienen? 5 panes, 2 peces y nuestro Señor hace el milagro de la multiplicación de los panes. Y muy acertadamente el presbítero Inicio la semana pasada decía, Jesús había alimentado aquí al pueblo como Dios lo había hecho en el Éxodo a través del maná. Y era una idea muy potente que estaba presente en el texto. Vamos al texto de hoy. Marcos 6 del 45 al 52. Si usted está con su Biblia, me puede ir siguiendo. Yo no voy a estar hoy día proyectando todos los textos, ¿ya? Marcos 6 del 45 al 52. Vamos a ver primeramente del versículo 45 al 47. Dice la palabra del Señor, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Y al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Cuando uno ve este pasaje, como que lo pasa súper rápido. Y en verdad el pasaje es rápido. Como que Marcos está marcando 3 etapas o 3 tiempos de manera muy rápida. Las está describiendo y nos muestra que Jesús mismo estaba en este momento, también él un poco apresurado. Cuando la palabra aquí marca primero enseguida y después nos dice Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca, en el griego esta frase de hacer subir es una frase con una connotación de urgencia. Es como si Jesús estuviera apremiando, si él los estuviera instando, así como encarecidamente, súbanse a la barca y váyanse al otro lado, súbanse a la barca y váyanse al otro lado. Pero Jesús, todavía quedan pan y quedaron 12 canastas con pan y con peces, súbanse a la barca y váyanse al otro lado. Y Jesús insta y apremia a los discípulos a que lo hagan, a que lo obedezcan. Y los discípulos efectivamente le obedecen, se suben a la barca y parten remando para llegar a Betsaida, que recordemos que era el lugar donde se habían encontrado en un comienzo y que no estaba tan lejos. Probablemente en bote también un par de horas.
Después de que los discípulos parten, Jesús calma a la multitud, que estaba, 10.000 personas, los despide, y él ahora, siendo ya tarde, sube al monte a orar y manda a la gente para la casa. ¿Por qué Jesús sube a un monte? Porque los montes son como ¿qué? Los montes son como un lugar para ir a encontrarse con el Señor, para estar más cerca del Señor, decía Marcos. ¿Sí? Marcia, yo sé que tú sabes. Dani, yo sé que tú también sabes. Efectivamente, la montaña bíblicamente siempre ha representado un lugar en donde el pueblo de Dios va a encontrarse con su Señor. El templo de Dios estaba arriba del monte, Moisés recibe los 10 mandamientos arriba de un monte, la zarza ardiente estaba arriba de un monte, el jardín del Edén, nacían 4 ríos, por tanto inferimos que estaba arriba de una montaña, y así podemos seguir desmenuzando esto. Jesús continúa con esto que la Escritura nos va mostrando, de que el pueblo de Dios iba al monte o a la montaña para encontrarse con su Señor. Y eso es precisamente lo que Marcos quiere mostrarnos en este lugar. Jesús quiere ir a encontrarse con el Padre, quiere ir a verlo, a tener un tiempo con Él. Pero el versículo 47 dice ya, al anochecer la barca estaba en medio del mar y Él estaba solo en tierra. Y con esto nos marca geográficamente dónde estaban ambos. Y nos muestra no solo eso, nos muestra que había una gran distancia entre ellos y además que estaban separados el barco con los discípulos de Jesús. Y lo marca como un hecho y lo quiere dejar plasmado aquí Marcos. No quiere que nos imaginemos dónde estaban cada uno. Él quiere literalmente, de manera muy clara, dejarnos claro. Jesús estaba solo en tierra y los discípulos estaban en la barca en medio del mar. Y hasta aquí parece que Marcos como que estuviera apurado, como que les digo. Parte con un enseguida, después nos dice después, y después termina con un al anochecer. Pero ahora del versículo 48 en adelante, Marcos se toma un tiempo para relatarnos qué es lo que va a pasar. Y aquí él marca un cambio en el tiempo en el que está relatando el suceso. Porque Marcos quiere que le pongamos especial atención a lo que ahora sucede. Todo lo anterior, Marcos nos fue dando contexto. ¿Qué es lo que sucedió antes para que ocurriera lo que va a relatar ahora? Síganme en el versículo 48. Y al verlos remar, fatigados, porque el viento les era contrario, Jesús estaba en el monte orando. La oración de Jesús es interrumpida. Este momento que Jesús quería tener a solas con el Padre se interrumpe o termina porque Jesús, desde el lugar en donde Él está, no sabemos si de manera física, real o tal vez de alguna manera milagrosa, Él ve a los discípulos en la barca que estaban al medio del mar. Y recordemos que aquí ya es al anochecer, entonces está oscuro. Ha pasado harto rato. Y es importante cómo, a pesar de que en el versículo 47 Marcos nos dejaba súper claro que geográficamente están separados, también nos muestra que Jesús no ha descuidado a sus discípulos. Él sigue estando atento a ellos. Y Marcos dice aquí que Él los ve fatigados. La verdad es que se utiliza una palabra más fuerte en el griego, es una palabra que en estricto rigor significa ser examinado por el tormento. Otras versiones lo traducen como los discípulos estaban agotados, extenuados, atormentados. Aquí esta traducción dice estaban fatigados. La idea era que ellos llevaban mucho rato remando y estaban ya con sus fuerzas al límite, con sus capacidades allá no dar más. ¿Les tocó hacer el test de naveta en el colegio? Correr de allá para acá, tocando la línea, y después de un rato empezaba el dolor acá al costado, ¿no? ¿Les pasaba o era yo nomás que era malo al ejercicio?
Y uno le empezaba el dolor acá al costado y uno seguía corriendo porque quería seguir cumpliendo, porque más encima era con nota y todo, y uno seguía así. Los discípulos estaban 10 veces peor que nosotros en ese momento. Recordemos que de los 12, solo 4 eran pescadores. Entonces ellos tenían entrenamiento, pero no iban a estar los 4 solamente remando, probablemente estaban haciendo relevo, ya remen ustedes 4 horas, ya nos cansamos ahora ustedes 4, y finalmente estaban esforzándose al máximo, entregándolo todo, y no lograban. Estaban siendo atormentados o examinados por el tormento. ¿Les ha pasado estar así? Y los discípulos, si hacemos memoria, hace un par de capítulos atrás ya habían pasado por una situación similar. Ya se habían enfrentado a una tormenta en el barco. Pero la diferencia es que en esa ocasión Jesús estaba con ellos. Pero ahora están solos. Continúa el versículo 48. Como a la 4ª vigilia de la noche, de las 3 a las 6 a.m., ese era el periodo horario que se marca aquí, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Fíjense cuánto rato había pasado. El versículo 47 decía, al anochecer la barca estaba en medio del mar y Jesús estaba solo en tierra. Ahora nos dice, en la 4ª vigilia de la noche, entonces son por lo menos las 3 de la mañana. ¿Cuánto rato estuvieron los discípulos perseverando? Mucho rato. Por eso que ellos estaban siendo examinados por el tormento, porque esto no fue algo que sucedió en un momento cortito, fue algo que les duró horas. Y recordemos que ellos no estaban lejos de donde Jesús los había mandado, entonces probablemente en su cabeza al comienzo era como, nos vamos a demorar poco, ya no importa, por eso Jesús nos manda a nosotros, porque Él probablemente puede ir caminando y no va a ser tanta la distancia, no va a ser tanta la diferencia. Nunca pensaron ellos que esta travesía corta y sencilla relativamente iba a transformarse realmente en algo complejo que les tomara tanto tiempo y esfuerzo. Pero es en esta hora, en este momento, que Jesús va caminando hacia ellos, pero sobre el mar. Y aquí vemos en el texto cómo las dos naturalezas de nuestro Señor, quien es completamente hombre y completamente Dios, actúan como una sola. ¿Cómo nos desplazamos los seres humanos de manera común y corriente? Caminando. Pero también nos muestra su naturaleza divina en que Él lo hace sobre el mar para ir en ayuda de sus discípulos. Pero dice algo más curioso aquí Marcos. Porque si no hubiera dicho Jesús los vio desde la montaña y va caminando hacia ellos por el mar, como que a nosotros nos hace todo el sentido. Sí, pues Jesús va a prestarle apoyo porque ellos están solos. Pero después Marcos nos dice, ¿y quería pasarlos de largo? Y es como, a ver, calmado. ¿Qué está pasando? Claro, oso. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la idea de esto? Marcos nos está mostrando un contraste entre el esfuerzo de los discípulos y el poder de Jesús. Los discípulos luchaban con todo contra el viento y les estaba costando toda su energía esta travesía. Pero a Jesús no le representaba una dificultad. No le afecta su avance. Los discípulos no conseguían avanzar, pero Jesús podía desplazarse sin problemas. Estamos prácticamente ante la fábula de Esopo de la tortuga y la liebre. Todos apostaríamos por la barca con 12 personas con remos para ponerle bueno. En cambio vemos a una persona que viene caminando sin mayor esfuerzo. Y esa es la idea. Los discípulos no conseguían avanzar, pero Jesús los alcanza a pesar de la ventaja numérica, de la ventaja en tiempo que le tenían y de las herramientas que ellos tenían. Y no solo eso, no solo los alcanza, sino que Él quiere pasar por el costado de ellos para demostrarles que para Él esto no era
realmente algo que le dificultaba. Es como si Jesús estuvieran los discípulos aquí remando con todo y Jesús pasara por el lado silbando. Esa es la idea. Él quería pasarlos de largo, demostrar que para él esto no era un desafío como lo estaba haciendo para ellos. Y el versículo 49 dice: pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Eran entre las 3 y las 6 de la mañana. Estaba oscuro. Obviamente los discípulos no podían ver bien. Cuando ellos ven una figura andando por sobre el mar, obviamente piensan en algo sobrenatural. Y ellos en este caso, sin saber que era Jesús, lo identifican como un fantasma, dice aquí Marcos. En griego la palabra no traduce o no significa fantasma como lo pensamos nosotros, que pensamos que es el espíritu de un muerto que anda rondando. Un fantasma en el griego es una palabra que denota un espectro o un ser sobrenatural, como una aparición, como la pincoya para nosotros. ¿Ya? Esa es la idea. Es como si hubiera un espectro del mar que se está acercando a nosotros. Imagínense ahora a los discípulos remando con todo, sin poder avanzar, y ven que un espectro del mar se les viene acercando. ¿Se asustarían o no se asustarían? Yo me asustaría un montón. Y eso es lo que les pasa a ellos. Se ponen a gritar. Y aquí también la palabra en griego del grito es un grito así de desespero, de terror máximo, de cuando ya así como que se te va a salir el corazón por la boca. Pero fíjense el detalle que nos da Marcos también, al comienzo del versículo 50. Porque todos lo vieron y se turbaron. Todos lo vieron. Y nos deja claro que esto no es algo que uno o dos hayan visto y que se lo comentaron al resto y el pánico que no panda el cúnico, como decía el Chapulín Colorado. No es que haya cundido el pánico porque uno o dos lo vieron. Aquí todos lo vieron. Todos fueron testigos de ver a Jesús caminando sobre el mar, solo que no lo reconocieron cuando lo vieron. Continúa el versículo 50. Ante el temor de los discípulos. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Jesús viene en ayuda de sus discípulos, los discípulos se asustan y Jesús, en vez de retarlos, que es lo que habríamos hecho nosotros, seamos sinceros, ¿cómo son tan pagos? ¿Cómo todavía no entienden? ¿Cómo no se dan cuenta que soy yo? Jesús los ve asustados y Él actúa de una manera sumamente misericordiosa. Les habla para que reconozcan su voz y se identifica delante de ellos, pero también les manda ánimo y les dice que no tengan miedo. Y el versículo 51 dice: subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Mente embotada es literalmente corazón endurecido. Jesús no se queda parado afuera y les dice: ¿cómo se asustaron? ¿Cómo son tan pavos? ¿Cómo no creen en mí? ¿Saben qué? Arréglenselas solos. Yo voy a seguir caminando, total, voy más rápido que ustedes, los espero yo allá. Jesús los ve asustados, se identifica y sube a la barca con ellos. Ellos necesitaban de verdad entender y de verdad creer que Jesús estaba nuevamente con ellos. Ellos necesitaban ver eso, necesitaban saber que su Maestro, que su Señor estaba allí en medio de ellos, realmente en medio de este conflicto o en medio de esta aflicción. Y fíjense que Jesús ahora no le da una orden al viento para que se calme como lo había hecho anteriormente, sino que solamente con su presencia en el barco junto a sus discípulos el viento se calma. Pero ellos estaban asombrados en gran manera, y aquí Marcos repite una expresión que mostró cuando Jesús resucitó, cuando revivió a la hija de Jairo. Ellos quedaron asombrados, pero asombrados así como de: ¿qué es esto? ¿Qué acaba de suceder? ¿Cómo es esto posible? Esa es la idea, ellos están asombrados en el sentido de que no logran entender
¿Cómo pudo haber ocurrido lo que acaba de ocurrir? Es algo que no tiene explicación, que no se puede entender de manera sencilla. Y ellos quedan así como pasmados. Pero sigue allí Marcos diciéndonos, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su corazón estaba endurecido o su mente estaba embotada. Esto no era algo que le estaba pasando a los discípulos solo ahora, esto era algo que estaba sucediendo hace tiempo, que los discípulos no lograban todavía entender quién es Jesús. Ellos todavía seguían pensando en un Mesías conforme a las expectativas de ellos. Ellos todavía querían ver un reino de Dios conforme a las expectativas de ellos. Pero ellos tenían su corazón endurecido, no querían reconocer que quien estaba en este momento en la barca en medio de ellos es Dios mismo, hecho hombre. Y así como los 12 habían compartido la experiencia de creer que Jesús era un fantasma, ahora los 12 comparten la experiencia de un corazón duro. Ninguno se salvó en este caso. Vamos a la aplicación del texto del día de hoy. Pregunta para ustedes. ¿Por qué Jesús no calma el viento desde la montaña si sabía que sus discípulos estaban afligidos? ¿Alguna duda que Jesús lo podría haber hecho? Entonces debe tener un porqué, debe tener una razón. Pero ¿por qué Jesús no calma el viento desde la montaña? Si vio que sus discípulos estaban en aflicción. Si lo único que Jesús buscaba a través de este milagro que Marcos nos relata acá era calmar la dificultad de los discípulos, entonces no habría sido necesario caminar sobre el agua. Podría haber reprendido el mar desde la orilla y ciertamente el viento habría cesado y los discípulos habrían podido tener descanso de su aflicción. Pero Jesús no quiere eso para sus discípulos. Él no quiere que en este momento ellos simplemente cesen su aflicción. Jesús quiere algo mucho más grande y profundo. Y la clave está en que Marcos nos decía, Él despidió a los discípulos, Él despidió a la multitud, porque Él quería ir a la montaña a orar. En 3 ocasiones Marcos nos dice que Jesús sube a orar a una montaña. Y son precisamente 3 eventos que los lolos denominarían evento canónico. O son precisamente 3 momentos de decisiones sumamente importantes que van a marcar el ministerio de Jesús y la posterior labor que los discípulos van a cumplir. Y en cada uno de estos 3 momentos, Jesús no toma la decisión solo, a pesar de que Él también es Dios. Él va a buscar al Padre, va a buscar a Dios, va a nutrir su comunión con Él, a depender de Él, a desahogarse con Él, porque recordemos que Jesús también es hombre y también sufría como nosotros, solo que Él nunca cayó en pecado, nunca la tentación lo venció. Pero Él también sufrió. La primera vez, cuando escoge a sus discípulos. La tercera vez, antes de ir a la cruz. Y en esta segunda ocasión, Él sube a la montaña porque Él está luchando probablemente también con el corazón duro de sus discípulos, que no quieren aceptar y reconocer que Jesús no es un Mesías político. Jesús es realmente Dios. Jesús está preocupado con la falta de entendimiento de los discípulos con respecto a Él mismo. Y es preocupante, en verdad, si le damos una vuelta. Porque los discípulos han visto a Jesús sanar enfermos, han visto a Jesús expulsar demonios, han visto a Jesús calmar la tormenta en el mar, han visto a Jesús perdonar pecados, lo vieron revivir a una niña, lo han visto enseñar con una autoridad inigualable. Jesús mismo les dio poderes milagrosos y ellos después salieron con la autoridad de Jesús a llevar a cabo el ministerio. Lo han visto ahora multiplicar los peces. Y es como, ¿qué más necesitan? ¿Qué más necesitan para creer? ¿Qué tan duro puede estar su corazón que todavía no lo logran aceptar?
Y no solo eso, los discípulos han escuchado a los mismos demonios decir, Hijo del Altísimo. No es que ellos no lo hayan escuchado, no es que no lo hayan visto, no es que ellos mismos no lo hayan experimentado. Es simplemente que su corazón no se atreve a reconocer esta verdad porque ellos no quieren renunciar a la idea que ellos tienen de Jesús. Por eso que su mente está embotada, su corazón endurecido. Pero fíjense en esto, los discípulos estaban súper enérgicos de seguir trabajando para Jesús. Cuando Jesús les da autoridad y los manda de 2 en 2, partieron a pesar de que no llevaban nada. Partieron con toda la fe, con todo el ánimo, con toda la energía, con toda la valentía y llevaron a cabo un ministerio maravilloso que se nos relata en el Evangelio. Ahora cuando Jesús los manda a la otra orilla, ellos se suben y parten remando. Y curioso y destacable de los discípulos, si queremos contrastarlos con nosotros, es que ellos en ningún momento dijeron el viento no es contrario, llevamos horas remando, ¿por qué no la dejamos hasta acá nomás que el viento nos empuje para la orilla y después retomamos cuando se pase? ¿Por qué no dijeron hoy tiremos el ancla, retomamos después cuando pase un poco el vientecito? ¿Por qué no dijeron hoy devolvámonos nomás? Tal vez Jesús no ha salido todavía. Ellos quisieron obedecer a su Señor con todo y se estaban esforzando con todo. El problema es que no querían obedecer al Señor por quien realmente es. Ellos tenían todo el ánimo de hacer, pero no tenían el corazón dispuesto a reconocer. ¿Les ha pasado? A mí también, caleta de veces. Me veo metido en el caos de las responsabilidades, creyendo que con eso estoy glorificando a Dios, cuando en verdad lo que estoy haciendo es olvidarme de quién Él es, olvidarme de descansar en Él y creer que el que va a salvar el mundo soy yo a través de mi esfuerzo. ¡Qué tonto soy! No tengo derecho a juzgar a los discípulos. Ante esta preocupación es que Jesús sube al monte a orar. Debe tomar una importante decisión que marcará su ministerio y la futura labor de sus discípulos también. ¿A quién van a ir a predicar ellos? Jesús debe decidir si revelarse a ellos para que comprendan quién es realmente o no. Y es por eso que Él sube a la montaña, para hacer la voluntad de Dios. Y fíjense en esto que vamos a desmenuzar ahora, porque efectivamente lo que Jesús hace es revelarse a sus discípulos. El versículo 48 decía, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Quedémonos con la primera parte. Fue hacia ellos andando sobre el mar. Lo que Jesús está haciendo es replicar un atributo, una característica que se muestra a lo largo de todo el Antiguo Testamento, de que solo Dios es capaz de hacerlo. Hay muchos pasajes donde lo vamos a poder ver. Hoy día yo simplemente les traigo estos dos, para que me crean y vean que yo no les estoy chamullando. Isaías 43:16 dice, así dice el Señor, que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas. ¿Era imposible para Dios? No. Génesis 1:1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Curioso cómo está muy similar a la situación en la que están los discípulos, que están de noche con toda la oscuridad sobre ellos y ellos perdidos en medio del mar. Pero sigue el versículo en Génesis. Y el Espíritu de Dios se movía sobre. No dice con las aguas, no dice debajo de las aguas, dice sobre la superficie de las aguas. Jesús, al revelarse a ellos, al acercarse a ellos caminando sobre la superficie del mar, lo que hace es revelarles de manera indirecta, yo soy ese Dios al cual ustedes proclaman y creen desde el comienzo. Yo soy el que creó todo, yo soy el que estaba antes de la fundación del mundo y yo soy el que está hoy día con ustedes. Pero si fuera poco,
Cuando Marcos nos dice, y quería pasarlos del arco, también hay otra revelación súper importante. Éxodo 33, 14. Moisés pidiéndole al Señor, revélame tu gloria, Señor, quiero verte. Y Dios le dice, y dijo Dios a Moisés, Éxodo 33, 21 al 23. Entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria, y si usted después quiere buscarlo en su escritura, en su palabra, fíjese que está con mayúscula, y al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano, hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Jesús en este momento también replica precisamente este evento, pero ahora con los discípulos. Ellos no logran reconocerlos por la oscuridad, ellos no logran ver el rostro de Jesús de buenas a primeras, pero sí ven pasar a alguien con poder sobrenatural por el lado de ellos. Y el versículo 50, pero enseguida Él habló con ellos, Jesús, y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. La verdad es que aquí la traducción nos juega un poco en contra. En griego, soy yo, como lo traduce aquí la NBLA, es ego eimi, que literalmente es yo soy. Y esa es la intención de Marcos en este momento. Jesús se está identificando frente a sus discípulos. Y Él se está identificando como aquel yo soy. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿A quién iba a ir a anunciar Moisés? Al Dios vivo, al yo soy. ¿A quién iban a tener que ir a anunciar después los discípulos? Al yo soy. No un Mesías político que venía a liberarlos de la opresión romana, al verdadero Dios que ha estado con su pueblo desde el comienzo de los tiempos. Yo soy es una forma majestuosa y característica en la que Dios se revela a su pueblo en el Antiguo Testamento. Constantemente lo hace y en muchas ocasiones mandó a los profetas a decirles al pueblo, no teman, yo soy está con nosotros. No teman, sean valientes y esfuércense, porque yo soy es el que pelea por nosotros. Esta palabra, esta forma de identificarse de Jesús no solo revela que Él es Dios, también revela que es ese Dios que siempre ha estado allí, atento a su pueblo, cuidándole y guiándole. Curioso todos estos factores que convergen hoy día en este relato tan rápido que corre. No puede ser casualidad, ¿no es cierto? Cristo aquí está haciendo precisamente una epifanía como las que hacía Dios en el Antiguo Testamento. Se está revelando una vez más a su pueblo. Pero volvamos al versículo 51 y 52. Ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada, su corazón endurecido. ¿Cuál era la verdadera dificultad que estaban experimentando los discípulos? Una rebeldía por no aceptar, falta de fe. Está bien, así da gusto. La dificultad de los discípulos no era el viento contrario que nos muestra Marcos, sino que la verdadera dificultad que ellos tenían en este momento era no comprender que Jesús es Dios actuando en medio de ellos. Esa era la verdadera dificultad que ellos tenían. El viento contrario y el no lograr avanzar con el bote son simplemente un medio, una situación que revela la dureza de su corazón. La palabra endurecido era una palabra, hermano santo, usted te la va a agarrar, pero perfecto. Era una palabra que sugiere un endurecimiento de cuando el concreto se fragua y queda así, pero
impenetrable. El corazón de ellos estaba endurecido y eran capaces de sorprenderse con todo lo que Jesús hacía. Eran capaces de disfrutar de todo lo que Jesús compartía con ellos. Pero su asombro estaba solo aquí, en su mente, en su cabeza. Y ese asombro no bajaba hasta su corazón. Ellos no reconocían que Jesús es Dios. Este es el verdadero objetivo de nuestro Señor en este pasaje. Por eso no calmó el viento desde la orilla. Porque el propósito no era librarlos de sus dificultades, para hacer sus vidas más sencillas, para que logren lo que se proponen, para que sean exitosos frente al resto. No. Lo que nuestro Señor se propone es que logren ver y reconocer a Dios, al yo soy, junto a ellos. Era admiración, pero no fe. Como se dice popularmente, convencidos, pero no convertidos. Esa tendencia a regresar a la dureza espiritual es una de las más profundas inclinaciones de nuestro corazón también. Nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Y nuevamente clamamos al Señor para que nos muestre su poder, para que nos muestre sus milagros, para que muestre su autoridad, pero no para que mi corazón crezca en fe y se rinda delante de Él, solo para volver a asombrarme o para volver a estar tranquilo en medio de mi dificultad. El problema nuestro, iglesia, es que también tenemos un corazón endurecido, que también tenemos la mente embotada, que también vemos a Dios y lo conocemos desde acá, pero nuestro corazón sigue estando duro y no queremos que Él sumerja nuestro corazón en su gracia y en su amor, y no queremos rendirnos delante de Él, y no queremos confiar, no queremos creer, no queremos reconocer a Dios como Dios. Nuestro corazón está endurecido. Pero quiero ver de manera muy sencilla estas tres cosas. A pesar de la dureza del corazón de los discípulos, el versículo 48 nos dice que Jesús estaba atento a ellos. Al verlos remar fatigados, a pesar de nuestra dureza de corazón, a pesar de que no queremos reconocer a Dios como Dios, Dios siempre está velando por el bienestar de los suyos. ¿Nos lo merecemos? Y si no lo merecemos, ¿qué es? Gracia. Inmerecida gracia. No vuelvas a creerte esa idea de que Dios se olvidó de ti, de que Dios te dio la espalda, de que Dios te desatendió, porque eso es mentira. Eso es tu corazón nuevamente endurecido, porque te relacionas con Dios probablemente solo desde tu cabeza. Créele a tu Señor. Créele, reconócelo como Dios y recuerda que Dios siempre está velando por el bienestar de los suyos. No hay ningún momento de nuestra vida que pase desapercibido para nuestro Señor. En todo momento su gracia está sobre nosotros. En segundo lugar, a pesar de la dureza del corazón de los discípulos, el versículo 48 dice igual: y fue hacia ellos andando sobre el mar. A pesar de la dureza de nuestro corazón, Dios siempre acude en ayuda de los suyos. ¿Lo cree? Dios siempre acude en ayuda de los suyos. Él nunca nos abandona. Y si tiene que nuevamente obrar de manera milagrosa para poder ayudarnos, créanme que Dios lo hace, porque el poder de nuestro Señor sigue siendo el mismo.
Y Él sigue obrando de manera milagrosa en este mundo y sigue obrando de manera milagrosa en estas vidas cuando restaura lo que nosotros podríamos dar por perdido, cuando salva un corazón que no tenía fe en Él, cuando le da nueva vida a aquel que estaba muerto espiritualmente. Nuestro Señor sigue yendo en ayuda de los suyos. Nunca, nunca, nunca los abandona. No vuelvas a creerte esa idea de que Dios no está allí para ti. No vuelvas a creerte esa idea de que, este problema, ¿para qué voy a molestar al Señor? No volvamos a creernos eso. Porque nuestro Dios siempre, siempre, siempre acude en ayuda de nosotros. Y el versículo 50 dice, pero a pesar de la dureza de corazón de los discípulos, Él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. A pesar de la dureza de nuestro corazón, Dios mismo trae calma a nuestra aflicción y nos anima en nuestro andar. Si yo fuera rey, y con todo respeto, si yo viera a Lucho en aflicción y me pide ayuda, yo como rey, no voy yo. Mando un súbdito. Pero Dios no manda un súbdito en ayuda de su pueblo. Dios mismo trae calma a nuestra aflicción y nos anima en nuestro andar, a pesar de la dureza de nuestro corazón. Jesús muestra a lo largo de todo el pasaje misericordia y muestra también que va en ayuda de sus discípulos, a pesar de que ellos aún no aceptan del todo que Jesús es Dios. Así lo hace también hoy Dios con nosotros. ¿Crees que el soberano Dios y Señor de toda la creación está hoy velando por ti? ¿Crees que el soberano Dios y Señor de toda la creación está hoy cuidando de ti? ¿Crees que el soberano Dios y Señor de toda la creación calma tu aflicción y te anima en tu andar? ¿Por qué dudaríamos de esto? Si Él mismo selló todo con la sangre de su Hijo en una cruz. La mayor tormenta que teníamos era enfrentar la ira y el castigo de Dios por toda la eternidad. Mas nuestro Rey y Señor, Jesús nuestro Salvador, enfrentó esa tormenta por nosotros. Iglesia, la paz no se halla en una vida tranquila. La verdadera paz solo se encuentra en la presencia, el poder y la gracia de nuestro Dios. Y esa paz hoy es nuestra. A pesar de las tormentas de la vida, a pesar de estar sobrepasados en nuestras fuerzas, en nuestras emociones, en nuestras capacidades, esa paz verdaderamente hoy es nuestra. Porque el yo soy, en su gracia, ha venido a nuestras vidas. Niños, Lisné, Samuel, Lavi se me perdió. Samuel, ¿está por ahí? ¿Anda ya? Lisné, yo antes les dije, ¿se atreverían a echarle un gallito al tío Seba que le hace clase? Dijiste que no. Yo te dije, y si te digo que puedes usar la herramienta que tú quieras, ¿te atreverías? Me dijiste que no. Y si yo te dijera, ¿y por qué no le pides ayuda a tu mamá? ¿Te atreverías? ¿Las dos contra él? ¿Te atreverías? ¿Sí? Sammy, si yo te digo de nuevo, echarle un gallito al tío Seba, pero ahora puedes tener la ayuda de tu papá, ¿te atreverías a echarle un gallito, no? Sí, ¿no es cierto? ¿Y por qué se atreverían? ¿Tiene fuerza tu papá? Es grande, ¿no es cierto? Sí. ¿Tiene fuerza tu mamá también, cierto? ¿Y por qué no se acordaron de pedirle ayuda cuando yo les dije utilicen la herramienta que quieran?
No se preocupen, porque ¿saben qué? A nosotros nos pasa lo mismo, iglesia. ¿Por qué no nos acordamos de ir a nuestro Dios en medio de la aflicción? No estamos solos. No estamos solos. El gran yo soy, en su gracia, ha venido a nuestras vidas. No estamos solos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor. No merecemos, Señor amado, tanta bendición sobre nuestras vidas, mi Señor. No merecemos tanto amor, no merecemos, Señor, que estés atento a nosotros, no merecemos, Señor, tu cuidado, no merecemos tu ayuda, no merecemos que tú, siendo el Señor soberano de todo lo creado, hoy día también seas un Dios cercano con nosotros, que está atento a nuestras aflicciones y que en cada una de ellas estás allí, Señor, a nuestro lado, sosteniéndonos, renovando nuestras fuerzas y mostrándote una vez más, Señor, en tu majestuosidad a tus hijos, mi Dios. No merecemos nada de esto, mi Dios. No merecemos ni siquiera ser tus hijos, Señor. Mas cuán grande es tu gracia, mi Dios, que no solo te encarnaste para venir a rescatar a tu pueblo y revelarte nuevamente ante él, sino que también entregaste la vida de Jesús, de tu Hijo, para pagar por la vida de cada uno de nosotros, mi Señor. Gracias por tan grande amor. Gracias, Señor, porque sabemos que ese poder maravilloso que se manifestó aquí frente a los discípulos, ese poder maravilloso que podemos seguir viendo, Señor, en nuestras vidas, es el mismo poder que levantó a nuestro Señor también de la tumba. Jesucristo resucitó, así lo creemos, así lo confesamos y así también, Señor, esperamos. Esa es nuestra esperanza, mi Señor, que las aflicciones de esta vida van a pasar. Que Dios Santo va a llegar un momento en donde todo lo vas a restaurar. Pero que mientras tanto no estamos solos ni abandonados. Tú, el gran yo soy, nuevamente muestras tu gracia en acompañarnos, Señor amado. Gracias por tanto amor. Perdónanos, Señor, tanta dureza de corazón. Y te pedimos, Dios nuestro, renueva nuestro corazón. Pon en nosotros un corazón de carne y quita este corazón de piedra, mi Señor. Enséñanos a amarte, enséñanos a reconocerte, enséñanos a depender de ti y enséñanos, Dios Santo, que nuestra verdadera paz está en saber que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre y que nada nos puede arrebatar de tu mano. Gracias por tan grande misericordia y por tan grande amor. Te exaltamos, Señor, y te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.